Muy buenos días, tengan todos. Gracias por conectarse con Iglesia Sembradores de Vida. Quiero invitarlos a que juntos leamos la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia en el Salmo 72, versículo 18. Dice así su palabra. Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. También, hermanos, quiero compartir el Salmo 75:1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta maravillosa mañana. Gracias por esta oportunidad de alabarte, de aprender de tu palabra, de poder estar juntos en armonía a través de esta transmisión, Señor. Bendice cada hogar que está hoy sintonizándonos. Te alabamos. Amén. Las semanas anteriores les hablamos sobre una carta de noticias y les pedimos que se suscribieran. Ya está lista y la estaremos enviando. Por favor, hermanos, compártanla. También la estaremos publicando por todos los medios o redes con los que contamos, desde la página de Sembradores, Facebook, etc. ¿Para qué es esta carta? Esta carta es para que conozcan todos los proyectos, actividades y todo lo que hacemos en Sembradores, para que puedan saber cómo compartir con nosotros y cómo pueden apoyarnos en lo que se está haciendo. También quiero contarles que si ustedes quieren saber más acerca de la vida de la iglesia, tenemos más de 20 oportunidades durante la semana en las cuales podemos hacerlo. La primera es este espacio. Todos los domingos a las 10:30 nos conectamos a través de Facebook y a través de YouTube para aprender de la palabra del Señor y para poder adorarlo. También a través de este espacio damos anuncios para que podamos estar unidos y en un mismo sentir toda la semana. Tenemos una actividad de mujeres los días lunes a las 7:30 de la noche. Varones también los días martes a las 7:30 de la noche también. Los jóvenes y los prejóvenes, esta semana les estaremos dando el anuncio porque están por iniciar sus actividades. También lo van a hacer a través de llamadas de Zoom. Así que estén pendientes, jóvenes y prejóvenes. Los días miércoles tenemos escuela bíblica a las 7:30. Y todos los días tenemos oración. A las 5 de la mañana, a través de WhatsApp, nos unimos para orar. Y todos los días a las 7:30 de la noche, de lunes a domingo, a excepción del miércoles, que es estudio, estamos orando. Ya cumplimos un año. Ya celebramos, gracias a Dios, la oportunidad que nos da de un año de estar orando sin interrupción. Hermano, amigo, únase a orar con nosotros. Lo esperamos. Ahora, hermanos y amigos, quiero invitarlos a que juntos adoremos al Señor con nuestro grupo de alabanza. No hay nada más
me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré y te alabaré, contra mí nada prevalecerá, me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Y en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Y en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Y en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá, me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oración en la cosecha, abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez, lo que recibí sembraré. Qué privilegio tenemos de alabar juntos el nombre del Señor. Y ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes del Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Escuchemos la palabra, pongamos atención, que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder enseñar la palabra del Señor. Para los que no me conocen, soy Francisco Castillo, soy anciano de la Iglesia Sembradores de Vida y este domingo pues me ha tocado el enorme privilegio de continuar la enseñanza de la carta a los Gálatas. En las semanas pasadas pues estuvimos estudiando el capítulo 5 y a mí me tocó el privilegio de estudiar los primeros 5 versículos del capítulo 6. Así que vamos a leer los primeros versículos y después vamos a orar y después vamos a seguir enseñando. Dice la palabra del Señor entonces en la carta a los Gálatas, dice: hermanos, capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad tan grande de participar de este servicio, de enseñar tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder recibirla, Señor, esta palabra que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para prepararnos para toda buena obra, Señor. Te damos gracias por las sagradas escrituras, Señor. Gracias por la oportunidad de poder enseñarla con libertad en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas toca diferentes temas y es una carta pastoral. Y en el capítulo 6 se habla de una situación que, aunque no quisiéramos, se da, y es que algunos de los creyentes pueda caer, porque así se puede traducir este versículo, que alguien pueda cometer alguna falta o pecado. Y cuando habla de falta, pues tenemos una lista bastante amplia de faltas en las que un creyente puede caer. Las obras de la carne no las vamos a leer porque ustedes la han estudiado con anterioridad, pero en todas estas cosas nosotros, si no tenemos cuidado, podemos caer. La carta a los Gálatas es una carta a la iglesia. Esta carta no es para gente que no cree en Jesucristo, no es para gente que nosotros decimos gente del mundo, no, es una carta para gente de iglesia, para corregir, para enseñar y instruir acerca de la forma en la que debe actuar la gente que está formando parte del cuerpo de Cristo. Y por eso yo quiero que antes de hablar sobre la forma de la restauración, nosotros vayamos al libro de los Hebreos y aprendamos algo sobre lo que debe ser la actitud de un hijo de Dios, de la actitud que debe tener un creyente en la palabra, un miembro de una iglesia respecto a la disciplina, y especialmente cuando por alguna falta pues tiene que ser llamado a la atención, tiene que ser corregido. Y quiero que vayamos para eso al libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 3, y dice la palabra del Señor: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, el capítulo 6 de Gálatas dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
Ahora, tenemos que hablar de la actitud que tenemos que tener como hijos. Realmente a nadie le gusta ser corregido. A nadie le gusta que lo regañen. A nadie le gusta ser sometido a una disciplina. Pero la disciplina, la corrección, es la forma en la que el Señor nos está guardando del mundo, del mal y de una condenación eterna. La disciplina es la forma en la que nuestros padres también nos corrigen y nos cuidan para que fuéramos buenos ciudadanos. Yo quiero contarles algo, hermanos, que me sucedió a mí cuando tenía alrededor de 7 años. Estaba en el primer año de la primaria y lo recuerdo y lo recordaré toda mi vida porque fue un tiempo en el que yo fui disciplinado, yo fui regañado, yo fui castigado y le voy a contar cómo fue. En ese entonces los colegios tenían 2 jornadas. Uno estudiaba de 8 de la mañana a 12. Después había un periodo de 2 horas, de 12 a las 2, que se le llamaba la hora de almuerzo. Y después teníamos un segundo periodo de clases que era de 2 a 4 de la tarde. Y uno de esos tantos días, yo regresé a la casa, almorcé y después, como un buen niño y un niño normal, me puse a jugar. Pero llegó la 1:30, llegó el tiempo de que yo tenía que regresar a estudiar. Pero por el mal consejo de un primo que era más grande que yo, llegó la hora de que tenía que irme yo a estudiar y no lo hice. Porque mi primo me dijo, mire, no vaya a estudiar porque en la tarde casi no se hace nada. Y entonces yo, un niño que no entendía todavía lo que era bueno y lo que era malo, lo que era correcto y lo que no convenía, pues le hice caso, seguí jugando con él y llegó la hora de entrada al colegio a las 2 de la tarde. En ese momento apareció en escena mi mamá y me preguntó que qué estaba haciendo yo a las 2 de la tarde cuando yo debería estar en el colegio. La disciplina, el regaño, siguió a un par de azotes, nalgadas, chancletazos o como quiera usted llamarle, golpes, porque así corregían a los hijos en ese tiempo. Y yo le agradezco tanto a Dios por ese castigo que mi madre me aplicó. Ella tiene ahorita casi 81 años, está con nosotros, es una mujer de oración y sé que me está viendo en este momento y yo le agradezco a Dios por su vida. Porque algunos dirán, pues es que no hay que castigar a los hijos, pero yo le digo que a veces nosotros necesitamos unos buenos azotes. Hermano, yo no sé cómo pasó, pero después del castigo, de la disciplina, de la corrección, de haber recibido la vara donde más me dolía, no sé si corrí o volé para llegar al colegio que estaba como a 6 cuadras de donde nosotros vivíamos. Yo llegué a las 2 de la tarde con 5 minutos. Estaba dentro del el horario en el que yo podía ingresar todavía al colegio. Y nunca más, ni siquiera se me ocurrió faltar al colegio para irme de pinta, para no asistir porque prefería ir a jugar. Claro que no me acuerdo de los azotes, me acuerdo de la corrección. Y respeto a mi madre. Y aún a los 81 años, cuando ella me dice algo, cualquier cosa, porque todavía me sigue regañando, cuando mira que tengo el pelo largo, me manda a cortar el pelo y la sigo respetando y la sigo amando. Sé que lo que ella hizo fue por mi bien. Sé lo que ella hizo fue para salvarme de ser un mal ciudadano. Y la palabra del Señor dice que Dios, cuando nos toma por hijos, también dice que el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, nosotros tenemos que tener esa actitud de hijo cuando se nos llama la atención. No somos perfectos, hermanos. Somos creyentes en el Señor Jesucristo, pero pecamos. Somos creyentes en el Señor Jesucristo, pero cometemos errores. Y debemos dar gracias a Dios, porque hay gente que se está dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo.
Si no hubiera habido una mamá para mí que me hubiera corregido, la próxima vez no hubiera faltado una vez al colegio, sino 2. Y después se hubiera hecho una costumbre. Y hubiera terminado siendo un mal estudiante. Y no estaría donde estoy ahora. Hermano, cuando el Señor nos disciplina a través de las autoridades de la iglesia, es por nuestro bien. Nunca es para destruirnos y nunca debe ser para destruirnos. La disciplina no es para la gente del mundo, porque la gente del mundo está sin Cristo y lo que debe ser es ser evangelizada y invitada para que reciba a Cristo. Pero la disciplina es para los hijos. Así que haciendo esta meditación respecto a la disciplina que tenemos como hijos, vamos a seguir estudiando lo que es el proceso y debe ser el proceso de la restauración de alguien que ha caído. La palabra disciplina significa corrección. Y también aquí en el versículo 1 dice que nosotros, cuando sorprendemos a alguien en alguna falta, lo debemos restaurar con espíritu de mansedumbre. Restaurar es una palabra, no se preocupe si no lo aprendemos en griego. La palabra restaurar significa reparar. La palabra restaurar significa ajustar. La palabra restaurar significa ser apto, significa perfeccionar y significa remendar, tal como cuando una tela sufre una rotura y hay que coserla. La palabra restaurar la entendemos nosotros también como sanar. Sanar, en este caso, a una persona que ha caído. Porque las palabras que se hablan en el versículo 6, también aquí dice en primer lugar, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, se puede traducir de otra manera del original griego como que si alguien ha caído. Y en primer lugar nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos restaurar a esta persona, que debemos sanar a esta persona, que debemos reparar, que debemos remendar la vida que está llevando con un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Pues es no dejarse llevar por la ira, por la actitud violenta de otra persona. Se traduce como gentileza, como cortesía. Se traduce como actuar de una manera tranquila. Y nosotros, aunque no nos guste lo que está haciendo la otra persona porque está en contra de la voluntad de Dios, debemos mantener una actitud de mansedumbre. Y como los ejemplos hablan a veces mejor, vamos a ir al libro de los Evangelios, en el capítulo 8 de Juan, donde hay un ejemplo de un grupo de personas que estaba actuando y condenando a una persona que había sido encontrada en adulterio. No solo el adulterio es pecado, pero lo tomo en referencia porque está escrito en la Biblia y está descrito de tal manera que nosotros podemos aprender mucho de este pasaje. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrearle a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo:
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermano, la actitud de la mayoría de nosotros cuando alguien peca es una actitud implacable, es una actitud de juicio, es una actitud en la que pedimos justicia, pero el Señor espera que nosotros actuemos con mansedumbre y consideremos a la gente en ese pecado que han cometido. ¿Por qué? Porque nosotros mismos también estamos sujetos a pecar, a ser tentados. Hermanos, anteriormente hemos estado hablando de la ley que esclaviza y hablábamos de que el Señor vino a cumplir la ley. Antes de que el Señor fuera a la cruz, la ley tenía que seguir cumpliéndose, y la ley respecto al adulterio era precisamente lo que dijeron estas personas. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a las mujeres que cayeran en adulterio. Eso lo encuentra usted en Levítico, en el capítulo 20, y en Deuteronomio, en el capítulo 22. Esa era la ley. Y esa era lo que tenían que hacer la gente con alguien que estaba en adulterio. Cabe decir, hermanos, que para que una persona sea adúltera, pues tiene que haber otra persona que también esté teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero aquí no había otra persona, solo estaba la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre, hermano? Porque también él era un adúltero. Así que estaba siendo aplicada esta ley de una manera injusta. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener nosotros con una persona que ha pecado? Una actitud de mansedumbre y una actitud en la que nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos, porque nosotros es que también puede ser que nosotros hayamos pecado o estemos pecando de la misma manera. Así que, hermanos, miramos aquí que la ley era una esclavitud. Nadie la podía cumplir, solo el Señor Jesucristo, pero era una ley implacable. El que era un adúltero debía morir. El Señor no lo hizo. No lo hizo así porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a salvarlos del pecado, de la esclavitud del pecado, y llevarlos a la libertad de los hijos de Dios. Bien, hermanos, entonces encontramos aquí una actitud que no es la mejor, no es la actitud que conviene, no es la actitud que el Señor espera de un pueblo hacia alguien que ha pecado. El Señor en su palabra, el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 18, versículo 15, nos da instrucciones respecto a cómo se debe tratar a una persona que ha caído en pecado o que ha cometido una falta. Y hermanos, esto está vigente para hoy y lo tenemos que usar cuando nosotros tratamos de disciplinar y corregir a una persona que está pecando, que está faltando, que ha cometido una falta, sea cual sea. No tiene que ser necesariamente adulterio, fornicación. Puede ser alguien que esté en robo, que esté en fraude, alguien que está mintiendo, alguien que está celando demasiado, alguien que es violento. Todas las obras de la carne que usted ya conoce. Y hermano, en el capítulo 18 de Mateo dice en el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste
toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Son las instrucciones dadas por el Señor Jesucristo cuando alguien ha pecado, cuando ha cometido una falta. Primero se le llama en lo privado, y en lo privado se le hace saber su falta y se le corrige y se le llama a que él pueda remediar su vida. Y dice que si en esa oportunidad, pues él, que es un hijo, atiende, pues se ha ganado un alma. Hemos ganado a tu hermano, dice la palabra, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, entonces vuelve a reprenderlo, pero con 1 o 2 testigos. Y si no escucha, entonces dice, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. Porque, hermano, alguien que persiste en un pecado, aun cuando se le ha advertido en lo privado y se le ha advertido en frente de las autoridades y se le ha advertido incluso en frente de toda la congregación, y persiste en esa actitud de estar fuera de la voluntad de Dios, pues lo que toca es pensar que él no es creyente. Se recuerda cuando leímos Hebreos, dice que el hijo soporta la disciplina y es obediente, atiende la corrección. Pero el que no lo hace, el que persiste en su error, pues debe considerar uno que no es hijo. Hermano, nosotros cuando corregimos a una persona debemos entender que nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo santo, un pueblo de reyes y sacerdotes, y que nosotros por lo tanto debemos considerar a la gente, porque nosotros mismos podemos estar en tentación. El libro de Hebreos en el capítulo 4 versículo 15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que nosotros nuestra actitud siempre debe ser de sanar, de sanar, de corregir con amor, de restaurar, no de destruir. Imagínese una persona que está siendo influenciada por el enemigo de nuestras almas, porque déjeme decirle que aunque el enemigo fue vencido en la cruz, el enemigo puede influenciar nuestras almas. Por eso dice el Señor que no le demos lugar al diablo, porque si le damos lugar, obviamente va a influenciar nuestras vidas y va a ser para la destrucción de nuestra vida espiritual. Entonces, imagínese usted que hay una persona entonces que está siendo lastimada porque le dio lugar al diablo, está en pecado, y nosotros en lugar de ayudarla, la terminamos de arruinar. Como querían hacer el grupo de personas que querían apedrear a la mujer adúltera. El Señor no es que haya tolerado el pecado de esta mujer. El Señor perdonó el pecado de esta mujer. Y a nosotros, ¿cuántos nos ha perdonado también, verdad? Pero le dijo una cosa al Señor: ni yo te condeno. Pero le dijo que no pecara. Nuestra actitud es de sanar la vida de la gente que ha caído en pecado. No de destruirla, sino de levantarla. Porque en todo esto, hermano, cuando una persona cae, el único que puede estar alegre es el enemigo de nuestras almas. Porque él sí quiere ver la destrucción de nuestra vida. No le demos lugar a él. Hay otra actitud que puede tomar la iglesia respecto al pecado, y es lo que vamos a leer a continuación en la primera carta de Corintios capítulo 5. La iglesia no debe tolerar el pecado. Si tolera el pecado, cada vez va a haber más pecado. Y vamos a ver la otra actitud que puede tomar la iglesia cuando alguien peca. Vamos conmigo a la primera carta de Corintios capítulo 5 versículo 1. De cierto se oye entre vosotros fornicación,
y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer, que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos, el versículo 9 dice: os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso dentro de vosotros. ¿Cuál era la actitud que tenía la iglesia de Corinto respecto a este caso de fornicación? Pues lo estaban tolerando, y tolerando de tal manera que estaban envanecidos, que estaban orgullosos, porque eso significa la palabra envanecerse. Y Pablo está condenando no tanto el pecado de fornicación, aunque sí lo condena, sino está condenando la actitud tan negativa, la actitud de tolerancia hacia el pecado que estaba teniendo toda la iglesia de Corinto. Entonces, hermano, esto es un extremo también. Ser implacables, queriendo juicio para la gente que peca, no es algo agradable al Señor, porque nosotros también somos pecadores. Pero también es condenable que nosotros como iglesia toleremos el pecado, y cuando nosotros toleramos el pecado, en primer lugar, no estamos siendo agradables al Señor, ni no estamos cumpliendo su voluntad, y por otro lado estamos dejando que esa contaminación contamine a las demás personas. Si este caso de fornicación no hubiera sido atendido como se habla aquí en la carta, pues luego no iba a ser una persona, sino que iban a ser más. Cuando nosotros no disciplinamos, hermano, cuando nosotros no corregimos, por ejemplo, cuando no corregimos a nuestros hijos, cuando dejamos que uno de nuestros hijos siga haciendo mal sin llamarle la atención, lo que vamos a tener es que después no vamos a tener un hijo portándose mal, sino 2 o 3 o 4, porque esto es una contaminación. No debemos tolerar el pecado, y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ustedes se han enorgullecido, se sienten orgullosos, en lugar de lamentar que esto esté sucediendo en la iglesia. Hermanos, esta palabra es para gente creyente, y así lo dice el apóstol. Miren, a los de afuera Dios los juzgará, pero de adentro nosotros tenemos que juzgar, corregir, disciplinar en actitud de mansedumbre y salvar el alma de la gente que ha caído en pecado. Quiero leerles algunas notas que yo tomé cuando estaba estudiando este tema. Debemos nosotros aprender a confrontar a la gente en su pecado, y debemos
aprender la forma conforme a la palabra en la que tenemos que restaurar la vida de las personas. En la restauración se ejercita la gracia, se ejercita el amor, aunque se confronta el pecado de la gente con mucha seriedad. Tenemos que sanar la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia, no me refiero solo a nuestra iglesia, sino a la iglesia de Jesucristo, en la que en los últimos años hemos visto mucho pecado, muchas congregaciones que están tolerando el pecado, y eso no debe ser. El proceso de la restauración tiene como propósito sanar, reparar al caído, al que ha cometido una falta. No es para destruirlo, jamás es para destruirlo. Como le expliqué yo, que nuestros padres nos castigaban no para destruirnos, sino para mostrar su amor, su cuidado por nosotros. Se debe hacer con gentileza, se debe hacer con respeto, se debe señalar el pecado, pero se debe considerar a la persona también, se debe hacer con buenas palabras, se debe mantener la calma. Eso es tener un espíritu de mansedumbre, que es una de las expresiones del fruto del espíritu. Sobre todo, hermano, debemos considerar que nosotros también podemos caer en el mismo error o en faltas parecidas. Dice la palabra del Señor también en el versículo 2 de Gálatas: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid hacer así la ley de Cristo. Repito, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues la ley de Cristo es la ley del amor. Y por amor nosotros debemos apoyarnos. La razón de estar dentro de una congregación, la razón de estar cuidados por un ministro, por uno o por varios pastores, es cuidar nuestras almas. Y debemos sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Todos nosotros necesitamos ayuda, todos nosotros necesitamos consejos, y qué mejor encontrarlo en las autoridades de la iglesia. La autoridad de la iglesia no lo debe ver usted como alguien que nos manda, sino más bien como alguien que nos cuida. Los pastores están para cuidarnos, y dentro de ese cuidado nos disciplinan también, y debemos ser obedientes, hermanos. Cuando un pastor lo invita a usted constantemente a que se reúna de forma presencial o a través de los medios virtuales a las reuniones de la iglesia, no es por querer obligarlo a usted a estar ahí, sino que es para cuidarlo. Dice el versículo 3: el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay varias partes en la palabra que dice, en el Antiguo Testamento dice: no seas sabio en tu propia opinión. Dice en una de las cartas a Corintios: si alguien cree estar firme, mire que no caiga. Y aquí el apóstol nos está hablando a aquellos que vamos a tener que disciplinar, que vamos a tener que restaurar, que no pensemos que nosotros somos santos, que no pensemos que nosotros somos perfectos, que no pensemos nunca que nosotros no vamos a estar en una situación de tentación o de pecado, sino que con humildad nosotros reconozcamos nuestra condición. Hermano, nosotros seguimos siendo pecadores. Necesitamos de un abogado que se llama Jesucristo, porque todos los días pecamos. Y hasta el día que venga el Señor Jesucristo seguiremos pecando de una u otra manera. Y por eso mismo no debemos tener un concepto mucho más alto de lo que debemos pensar de nosotros mismos. Y con esa actitud nosotros podemos restaurar a la persona que ha caído en pecado, considerarla, porque nosotros mismos podemos estar en ese mismo lugar. Dice aquí en el versículo 4: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de qué gloriarse. Nosotros, antes de juzgar a otra persona, antes de corregir a otra persona, antes de disciplinar a otra persona,
antes de pedir juicio contra otra persona y condena, nosotros debemos examinar nuestra propia conducta. Y yo lo invito a que usted, antes de juzgar a otros, como lo digo para mí también, juzguémonos a nosotros mismos, evaluemos nuestras vidas. Antes de señalar a otros, señalémonos a nosotros y pidámosle al Señor que Él nos discipline y nos corrija. El versículo 5 dice, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Cada uno de nosotros tendrá que entregar cuentas ante el tribunal de Cristo, ya sea por las buenas cosas o las malas cosas que hemos hecho durante esta vida, recibiremos recompensa. Pero en todo esto, hermano, nosotros debemos tener una actitud de humildad, una actitud de amor, de mansedumbre hacia los demás. La carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 19, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano amado, la próxima vez que a usted lo corrija alguien, un pastor, un anciano, una autoridad de la iglesia, y que sea una cuestión justa, no se enoje. Si alguien lo está invitando a la iglesia porque usted ha dejado de ir a la iglesia, no se enoje. Si alguien lo ha exhortado porque usted ha dejado de hacer o cumplir con sus obligaciones familiares, civiles, o porque está faltando también a sus privilegios en la iglesia, no se enoje. Porque ese es parte del cuidado que se debe tener dentro de una congregación. Es más bien que usted debe tener la actitud de gozo que debe tener un hijo, de saber que hay alguien que lo está cuidando. Para terminar, le quiero regresar al ejemplo sobre mi vida. Mi mamá no regañó a mi primo. No era su hijo. Me regañó a mí. Porque yo soy su hijo. Dios nos corrige a nosotros y ha puesto sobre nosotros personas que nos cuidan. Las autoridades de la iglesia son personas que están para cuidarnos y así lo debe entender usted. Hermanos, no podemos reunirnos, o más bien no nos conviene reunirnos todavía por cuestiones de salud. Pero estamos esforzándonos en tener comunión con usted, en tener comunicación con ustedes. Estábamos haciendo cuentas que tenemos alrededor de 20 tiempos en los que usted y yo podemos tener comunicación, comunión, a través de los grupos de oración, a través de la enseñanza de los miércoles, a través de los chats que se han preparado para mujeres, para hombres, para jóvenes, por los tiempos de predicación, enseñanza y alabanza de los domingos. Pronto también un Zoom en el que podemos compartir en grupos pequeños. Son 20 oportunidades que tienen ustedes para tener comunión con la iglesia y obviamente tener comunión con Dios. Hermano, en los últimos días se estaba hablando de la inmunidad de rebaño o la protección de rebaño. Nosotros somos el rebaño del Señor y estando unidos, estando reunidos, nosotros somos protegidos por el pastor de nuestras almas, que es el Señor Jesucristo. La razón por la que nosotros lo exhortamos, lo invitamos a que usted participe de estas reuniones es porque es la forma en la que nosotros tenemos, o una de las formas que tenemos para poder cuidar de su alma. Si usted se aparta de la congregación, se ve sujeto a que pueda ser lastimado, a que pueda ser influenciado
de otra manera y que pueda ser una manera negativa y una manera que termine alejándolo de Dios. Si usted nos mira los domingos, pues qué bueno. Sepa usted que durante toda la semana hay alguien que está orando, hay alguien que está enseñando, hay gente que se está reuniendo y la hemos pasado pero muy bien. Nos hemos alegrado, nos hemos regocijado, hemos crecido y lo invitamos a que usted participe también. Personalmente, antes de disciplinar a alguien, antes de corregir a alguien, yo prefiero mejor evitar, la palabra correcta es prevenir. Si usted busca al Señor, si usted vive en santidad, si usted toma su tiempo para buscar el rostro de Dios, si usted toma su tiempo para leer la palabra, para pedir consejo a través de los chats o pedir consejería de forma presencial, difícilmente va usted a caer en una falta como de las que hemos hablado. El diablo está alrededor de nosotros. Así dice la palabra, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está esperando la primera oportunidad que nosotros le demos, en la que le demos lugar para destruir nuestra vida. No le demos lugar al diablo. Yo lo invito a que usted se reúna durante toda la semana. Tiene 20 oportunidades, alrededor de 20 oportunidades, 80 oportunidades en el mes para buscar al Señor. Si tiene problemas con el pecado, si los está teniendo como hijo de Dios, está teniendo problemas, busque consejería. Tenemos excelentes pastores, tenemos gente que le puede ayudar. No se ahogue en su problema, busque ayuda. Antes de tener que disciplinar y corregir, es mejor prevenir. Por otro lado, no estamos aquí para castigar, estamos aquí para restaurar, estamos aquí para sanar. Ese es el propósito de nuestra vida, de nuestro ministerio: sanar, restaurar todo el daño que el enemigo de nuestras almas ha hecho en nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Estamos orando por todos ustedes, por su vida espiritual. Que el Señor los prospere. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor por su palabra expuesta hoy. No se olviden, en 15 minutos nos conectamos a través del Zoom para tener un tiempo de comunión. No se le olvide, hermanos, que el Señor les bendiga.